Estás en los cielos, gracias te doy por este tiempo, Señor. Gracias te doy porque realmente tú eres bueno, Señor Jesús. Tú eres bueno y te manifiestas cada día, Señor Jesús. Ese amor, Señor, que podemos, aún estando mal, Señor, aún estando afligido, con preocupaciones, Señor Jesús, podemos sentir, Señor, tu amor que nos abraza, que nos inunda, Señor. Un amor que nos hace doblar las rodillas ante ti, Señor. Ese amor que no hay, vence todo orgullo, vence toda dureza de corazón, Señor. Sabemos que tú lo quebrantas, los rompes, Señor Jesús, y haces un corazón, Señor, de carne, Señor. Por eso en esta mañana, Señor, te pedimos que tú bendiga la vida de Gaby, Señor Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, se manifieste, Señor, con libertad en esta mañana y que podamos recibir lo que tú pusiste en su corazón para cada uno de nosotros, Señor. Gracias por su vida, gracias por Claudia, por sus hijos, gracias por el grupo de adolescentes que él lidera, Señor Jesús. Y realmente, Señor, te agradecemos porque a pesar de lo difícil, Señor, a pesar de la lucha, a pesar de la angustia, de la tristeza, hasta de las lágrimas, estoy seguro que también han tenido lágrimas, Señor Jesús, han derramado, Señor, por los adolescentes, Señor Jesús. Que tú sigas llenando su corazón, Señor, de amor, Señor. Que su trabajo no es en vano, Señor Jesús, como veíamos el jueves, Señor. Sabiendo que es para ti, Señor, lo hagamos con excelencia, Señor, con pasión, Señor, con alegría y gozo, Señor. Bendice, Señor, la vida de Gaby, Señor, y que realmente podamos salir gozosos porque tú nuevamente nos has hablado en esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Hola, ¿me escuchan ahí? ¿Sí? ¿Sí? Ah, Elea me hace no. Ahí está, listo. No tenía que cantar hoy y lo dejé todo, así que bueno, solo espero que me dé la voz. Antes de empezar con la prédica, quería comentarle acerca del campamento. Si como iglesia nos comprometemos a estar orando por los adolescentes, van a ser aproximadamente hasta el momento, faltan inscribirse algunos de acá de casa. Son 54 adolescentes, 59 adolescentes, entonces pido que estén orando, ¿no? Ayer hablamos con los hados y de repente a los hados vino una ola de gripe donde hay como 7, 8 enfermos. Hoy Rami no pudo venir porque también está tirado en cama, así que oren para que todos lleguemos bien, para que los que no se contagiaron no se contagien. Los profes, Bauti, que es tan chiquitito, mi esposa, que lleguemos en las mejores condiciones y para que no dé fuerza, porque lo que tuvimos años anteriores, lo que tuvieron en campamento de adolescentes, saben que se trabaja mucho y se duerme poco, ¿no? Porque los adolescentes son intensos, hay que seguirle el ritmo a los hados. Así que bueno, estén orando por esto, ¿se comprometen a orar por el campo de hados? Amén. Y también quería anunciar que vamos a abrir becas para adolescentes que nunca vinieron a la iglesia o nunca escucharon acerca del mensaje de Cristo. A esas personas, tal vez vos tenés un vecino, tenés un sobrino, tenés alguien que vos querés decir, che, anda al campamento, va totalmente gratis. Se lo beca, no tiene que pagar nada. Le regalamos a ese adolescente el campamento, ¿sí? Así que cualquier cosa te puedes comunicar conmigo, con Claudia, con Valen o Mateo, ¿bien? Y si en tu corazón estás a decir, bueno, yo quiero becar a algún adolescente de esos que van a ir, también, gloria a Dios por tu corazón bondadoso de becar e invertir en un hado, ¿no? Yo creo que la hablaba la otra vez con Ivana, tenemos como 5 o 6 hados que hicimos esta misma modalidad, que le regalamos el campamento y esos adolescentes hoy están viniendo, ¿bien? Están viniendo, entonces estamos viendo los frutos de haber regalado el año pasado o haber becado el campamento a algunos adolescentes. Así que en esto vamos a becar los chicos que sea necesario, digamos. Si vos querés invitar a alguien, comunícate con nosotros y no lo dudes en invitarlo porque estás invirtiendo en ese adolescente. ¿Amén? Bien. Bueno, ahora sí empezamos con la prédica. La semana pasada el pastor José Luis creo que citaba algo de lo que habló Pablo, que decía, sigamos avanzando, decía. Y acotaba el pastor José Luis y decía, sigamos avanzando, lo que hicimos sentó base, pero la historia continúa. ¿Bien? Y en ese momento cuando José Luis hablaba, el Espíritu Santo me trajo esto.
que a veces hay cosas que nos suceden en la vida, a veces hay heridas que nos pasan que no nos permiten seguir avanzando. Y nosotros queremos seguir avanzando, pero es como que acá hay un perímetro que vamos, caminamos, rebotamos y volvemos. ¿Bien? Y te estoy hablando del dolor. ¿Y qué es lo que nos produce el dolor? El vivir produce dolor. La vida genera heridas, ¿sí? Nos dejan huella. Por ejemplo, en una familia tal vez algún día discutiste con tu papá o tu mamá y en esa discusión tal vez tu papá te dijo algo que te lastimó mucho y quedaste marcado para toda la vida. Y tal vez vos pensaste que esa herida estaba sanada o vos pensás que esa herida hoy está sanada, pero no lo está sanada. Simplemente lo adormeciste y está ahí. Los abusos, a veces la desobediencia que nos llevó, a veces chocarnos con una pared, y el hecho de chocar o impactar con una pared nos terminó doliendo. Y son heridas que nos dejan la vida. Son heridas invisibles que se pueden manifestar de muchas maneras. Por eso hoy tenemos tanta gente sufriendo con ansiedad, tenemos gente que por ahí no le encuentra sentido a la vida o lucha con sus pensamientos. ¿Por qué? Porque el vivir te produce heridas. ¿Bien? Y cuando hablo de esto, por eso titulé esta prédica La memoria y el perdón. ¿Bien? Y hoy vamos a estudiar cómo actúa nuestra memoria. ¿Bien? Y la memoria es una herramienta hermosa, poderosa que el Señor nos entregó a nosotros, nos dio, y que nos permite acordarnos de la bondad de Dios, de la fidelidad. Si yo miro para atrás, yo puedo ver la fidelidad de Dios en mi vida. Y cuando recién cantaba, hay algo que me emocionó hasta las lágrimas, que decía la canción: cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en lo que he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti, dice esa canción. Y cada vez que yo vengo acá a predicar o me toca predicar un domingo, siempre se me viene a la mente que yo hace 10 o 12 años atrás, a esta hora estaba volviendo de un boliche. Estaba en desobediencia. Pero un día me choqué con la cruz de Cristo y mi vida cambió para siempre. Y hoy me asombro hasta dónde el Señor me ha traído. Hoy me asombro que el Señor me presta sus oídos para yo hablarle. Porque yo puedo ver la bondad y la fidelidad de Dios en mi vida. Yo fui muchas veces infiel. Muchas veces me porté mal con Dios. Muchas veces fui contra la voluntad de Dios. Pero el Señor siempre permaneció fiel en mi vida. Y siempre, cuando yo me equivocaba, siempre lo he notado, lo he visto, un padre compasivo que estaba con los brazos abiertos para recibirme. Y me decía: vamos, Gabriel, vamos, avanzá, seguí. Esa memoria el Señor nos dio. No hace falta que lo busquen, pero Salmos 77, 11, 12 dice: pero después me acuerdo de todo lo que has hecho, Señor. Recuerdo tus obras maravillosas de tiempos pasados. Siempre están en mis pensamientos. No puedo dejar de pensar en tus obras poderosas. Yo no puedo dejar en las obras la bondad de Dios. Muchas veces nuestra memoria nos juega una mala pasada y es nuestra peor enemiga. Porque así como a veces nos acordamos de cómo el Señor fue fiel, a veces luchamos contra memoria, con nuestra propia memoria, de pensamientos que no tienen que estar en nuestra cabeza. Y ahí empezamos a batallar y ahí empieza una lucha interna entre nosotros. Por eso yo vengo a explicarte que nosotros tenemos una memoria creativa. Porque nuestra memoria no es algo estático. En nuestra memoria no es que yo hago un clic y puedo borrar el archivo de eso lo que me dolió. No lo puedo. Es algo creativo. ¿Por qué? Porque tenemos una memoria cronológica que guarda las historias que vivimos como si fuera una línea de tiempo, y encima que guarda las cosas que vivimos, la guarda con el sentimiento que sentimos en ese momento. Por ejemplo, yo anoche mientras preparaba esto, me acordaba de cuando la conocí a Claudia y me enamoré por primera vez. Entonces, cuando voy a acordarme, no solo me acordé de cómo me enamoré de Claudia,
sino vino a mi corazón el sentimiento y lo que sentí en ese momento. ¿Y es lindo o no es lindo? ¿Qué piensan? ¿Es lindo? Sí, es lindo, ¿bien? Entonces, nuestra memoria no es que graba como si fuera una cámara que graba, no sé, toda una vida 24 horas y está todo, porque hay cosas que no nos acordamos, pero nuestra memoria siempre guarda lo más importante, los momentos más importantes que pasaron o sucedieron en nuestra vida. ¿Bien? Pero también puede pasar lo contrario. Y acá te voy a poner un ejemplo. Hoy voy a hablar a los matrimonios, padres e hijos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, en un matrimonio vamos y resulta que tenemos que charlar para ponernos de acuerdo de algo o de una decisión futura? ¿Bien? Se sienta un matrimonio y dice, bueno, tenemos que tomar una decisión de cómo seguimos de aquí hacia adelante. Y esa discusión no llega a un acuerdo, entonces lo primero que se empieza a dar, no en todos los casos, pero mayormente se empieza a levantar la voz. Porque el hecho de levantar la voz es como a veces una emoción que siento como para querer tener la razón. Porque se va a hacer lo que yo pienso, lo que yo digo. ¿Bien? Y en eso tal vez la otra persona también levanta la voz y se convierte una reunión familiar, se convierte de repente en un truco y retruco. Yo te digo, te retruco y te vuelvo a decir y ya se convirtió en una guerra. ¿Y sabe cómo nos traiciona ahí la memoria? Cuando en esa discusión empezamos a traer cosas del pasado. ¿Saben cómo? Porque vos sos así, porque vos eras así, porque vos hace 5 años me hiciste tal cosa, hace 5 años vos me dijiste tal cosa, hace 6 años y se empieza, y vos me hiciste esto. ¿Y saben cuál es el problema de que cuando viene a nuestra memoria todas esas cosas? Le vuelvo a repetir, nuestra memoria guarda como si fuera una línea de tiempo y guarda las emociones que sentimos en ese momento cuando alguien nos hirieron hace 5 o 6 años atrás. Entonces, cuando la traemos de nuevo al presente, volvemos a traer la ira, el enojo, la amargura, el rencor a ese momento. ¿Y saben lo que pasa? Algo que pasó vuelve al presente y es como que si lo estuviéramos viviendo de nuevo, porque así actúa la memoria. Y tus emociones que sentiste en ese momento, hace 5 años, de que alguien te lastimó, alguien te lastimó, te doliste y sentiste ira, bronca, impotencia de ese momento, cuando lo trajiste al presente, estás sintiendo exactamente lo mismo que sentiste hace 5 años atrás o 10 años atrás, porque la memoria no descarta eso. Vuelve toda la emoción a ese momento. Y mayormente lo que nosotros por ahí solemos hacer es, se terminó la discusión, y cuando se termina la discusión, discutí el jueves, matrimonio tal vez, marido se fue durmiendo mirando para el sur, la mujer se fue durmiendo mirando para el norte. ¿Pasa o no pasa eso? ¿Pasa o no? Ay, capaz que a mí solamente en algún momento me pasó. Entonces, uno se va para el lado, otro para el otro, al otro día te levantás, no se cruzan palabras y capaz que al mediodía cruzás lo justo y lo necesario de convivencia, de pasame la sal, pasame el pan, pero es hasta ahí nomás. Tal vez, poner un ejemplo, a ver los jóvenes, pongan ejemplo entre padre e hijo. Cuando discutís con tu padre y tu padre te sacó en cara algo del pasado y vos también tal vez dijiste, vos sos también un mal padre. Y te acordaste tal vez lo que te dijo tu papá cuando tenías 5 o 6 años. Y ese momento, tal vez no lo hablas a tu papá, te sentás a comer a la mesa y no les dirigís la palabra. Pasa el sábado, tenés que traer a tu hijo a los adolescentes, venís tal vez con tu mujer en el auto
ya se empiezan a hablar un poco más. ¿Por qué? Porque bueno, ya se alivianó la cosa, empezamos a hablar un poquito, sí, igual medio tenso. Y el domingo tenemos que venir a la reunión. Entonces, ¿qué hacemos? El domingo venimos a la reunión, pasamos esa puerta, hacemos como, entramos enojados, pero como que bueno, adoramos al Señor, escuchamos la palabra, no sé, tal vez se nos acercó alguien y nos habló junto como matrimonio, ya intercambiamos palabras, nos volvemos a la casa y empezamos a hablar con normalidad. Y ya el problema, para ustedes, ¿qué piensan? ¿El problema pasó o no pasó? ¿Qué piensan ustedes? A ver, ¿quién se anima a responderme? Para ustedes, ¿el problema pasó o no pasó? ¿Por qué no pasó? Porque no se habló. ¿Qué dice por allá? ¿Alguien más? ¿Dijo por acá? Acá dice Lean que no pasó porque no se habló. Y es correcto. Pero muchas veces tendemos a hacer eso. Porque lo que pasó fue la emoción de bronca, ira que sentí en ese momento. Pero el problema está. Y de repente empezamos a transitar la vida con esas heridas que quedaron abiertas. Y esas heridas que quedan abiertas no permiten que nuestra historia siga continuando o no permiten avanzar hacia adelante. Porque sin darnos cuenta, tenemos heridas abiertas. Por eso es importante, nunca, y esto anoche yo lo hablaba con Claudia, nunca hay que dejar un proceso de desacuerdo abierto. Yo estoy, y para otra prédica, aprendiendo la comunicación. Todo esto me pasó también, por eso se lo vengo y se lo digo, no es que... O sea, todo esto yo tuve que educar mis emociones, ¿sí? Y esto, muchas veces pasa que no sabemos o no aprendemos a comunicarnos. Porque después tal vez nos volvemos a sentar a querer tratar o solucionar el tema y volvemos a discutir y no se llega a ningún acuerdo. Porque no sabemos cuándo ceder y cuándo sí podemos ceder. ¿Me explico? Entonces, como este proceso no se cerró, en nuestra vida, ¿qué es lo que pasa? En nuestra mente, ¿qué pasa? Quedó un proceso inconcluso. En nuestra mente quedó un proceso inconcluso. Pero ojo también, porque aquí el hecho de que también decir, bueno, a ver, dialoguemos el problema, tiene que ser en un momento adecuado. Porque si yo voy a querer charlar con alguien o a solucionar un problema con alguien y no lo hago en el momento adecuado, o a veces quiero charlar en momentos que no son adecuados, puede ser contraproducente. Y el Señor me habló hace 2 semanas, creo, Walter, perdón. Estábamos reunidos acá los líderes, justo viene Walter de casualidad, viene con Ivana, y nuestra charla empezó como que hubo un malentendido y no era el momento adecuado para entablar esa charla. Y como no fue el momento adecuado, automáticamente sentí que el Espíritu me dijo, salí, andá y pedí perdón. Porque yo ya venía estudiando esto. Entonces, ¿y sabes por qué? Porque yo sentía que el enemigo me iba a desautorizar si yo no iba y no salía y no pedía perdón. ¿Por qué? Porque después viene el enemigo a susurrarnos. ¿Y cómo estás hablando vos de esto si mirá lo que pasó? Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios que principalmente nos dé sabiduría y orar por esos conflictos que tenemos en un matrimonio, por los conflictos que tenemos tal vez entre padre e hijo, con tu líder en la iglesia, porque es normal los roces. El trabajar con personas genera roces. El Señor nos creó personas diferentes, seres que pensamos totalmente diferente, venimos de mundos diferentes. Pablo fue criado de una manera, Leandro fue criado de otra manera y José Luis fue criado de otra manera. Y cuando nos ponemos a trabajar, son 3 mundos diferentes que se juntan. Y también uno tiene que tener misericordia y paciencia, ¿no? Porque, a ver, tal vez yo conozco el carácter, conozco el carácter de José. Entonces, bueno, te entiendo, José. ¿Entiendes? Porque José por ahí tiene el carácter igual que yo, somos medio explosivos. Te entiendo, te comprendo, ¿sí? Tampoco no se trata de indicar con el dedo, vos sos así y condenarlo. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar al otro? ¿O acaso el Señor no nos mandó que tengamos amor y misericordia? Pero ¿saben lo que pasa? Cuando nosotros no estamos llenos de Cristo, empezamos a mirar con nuestros ojos carnales.
Porque cuando estamos llenos de Cristo, en vez yo de ver el error en Pablo, empiezo a mirar a Pablo con misericordia. Y empiezo a entender por qué él es así. Lo que le pasó en su infancia hace que él sea así. Pero cuando yo miro a mis líderes, a mis pastores, a mi padre o a mi madre con ojos carnales, yo automáticamente empiezo a emitir un juicio sobre esa persona. Y a veces emitimos un juicio sobre esa persona y se lo decimos a esa persona, y en vez de querer cambiarlo, le estás abriendo, le estás generando una nueva herida. ¿La palabra tiene poder o no? ¿Quién tiene poder o no tiene poder la palabra? Y cuando yo congelo esas emociones negativas que tengo, me vuelvo una persona fría. Me vuelvo una persona fría. Lo que no se cerró se convierte en mi vida en heridas invisibles. Y cuando esas heridas invisibles hay dentro de mi corazón, hay una familia disfuncional. Porque por lo general esas personas no quieren hablar, no quieren sentir y les cuesta confiar en las otras personas. ¿Y saben por qué no quieren hablar? Porque muchas veces nosotros los padres enseñamos con mal ejemplo a nuestros hijos. Andá a la iglesia pero no contés lo que pasó, ¿eh? Lo que pasó en casa queda en casa. Andá a la iglesia, recibí la palabra, todo, pero cuando tu líder vaya y te pregunte qué es lo que está pasando, por qué estás así, no cuentes. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Y el día de mañana, cuando él sea grande, no se va a poder abrir con nadie. ¿Por qué? Porque lo educamos a que pase eso. Educamos a que nuestro hijo no abra su corazón. Se crió en un ambiente donde las cosas nunca se dialogaron, simplemente se congelaron. Y ese adolescente, ese niño, cuando llegue a la edad de casarse y cuando le toque formar una familia, todo eso le va a pasar factura. ¿Por qué? Porque hay heridas que están abiertas. Y él va a querer repetir lo mismo que aprendió en la familia. Por eso es importante la sanidad interior, por eso es importante sanar nuestros corazones. Por eso Dios está interesado hoy en trabajar tu corazón. Dice la Biblia en Efesios 4, 31, 32. Quítense, ¿ya lo tienen todo? Quítense de toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y de toda malicia. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, como Dios también os, ¿qué dice? Perdonó a vosotros en Cristo. La NTV dice, libérense de toda amargura. Dice, sean de buen corazón. La Nueva Traducción dice, sean de buen corazón. Colosenses, tengo montones de versículos, pero hoy vamos a leer algunos. Colosenses 3:13 dice, no hace falta que lo busque, yo se los leo acá. Sopórtense unos con otros. Perdonaos unos con otros si alguno tuviera queja contra otro. De tal manera que Cristo os perdonó, así también hacerlo, ¿qué dice? Vosotros. Dice la NTV, sean compasivos. Justo lo que estaba hablando recién, sean compasivos. Pero yo no voy a ser compasivo si no estoy lleno de Cristo, si mi corazón no está lleno de Cristo, porque voy a estar obrando en la carne y no en el espíritu. Tal vez hoy vos no seas responsable del daño que te generaron y tal vez tenés razón en lo que te hicieron. Pero sí sos responsable vos de las emociones que sentís. Sí sos responsable vos de la ira, el rencor que vos estás sintiendo en ese momento.
La otra vez escuchaba o leía, a ver si lo encuentro acá, un estudio, se me hicieron lío las hojas, que dice que nosotros tenemos que, cuando tenemos esa sensación de ira, de enojo, esa sensación de que perdemos el control, tenemos que aguantar 60 segundos. En 60 segundos, eso es lo que estás sintiendo, que tenés ganas de decirlo y que explote todo, dura 60 segundos. 60 segundos. Que a mí me pasó, son 60 segundos eternos. Es como si fuera un mes. Y cuando yo leí esto, yo muchas veces me cuestionaba y decía, che, pero ya pasa media hora y sigo lo mismo. O sea, esto de 60 segundos no existe. Entonces fui a estudiar de nuevo, dura 60 segundos siempre y cuando nosotros en nuestra mente no sigamos alimentando eso lo que estamos sintiendo. Porque si nosotros aguantamos 60 segundos, pero nuestra cabeza, con nuestra cabeza seguimos batallando y nos seguimos dando manija y como, no sé, dice el dicho, le seguimos dando rosca, obviamente que los 60 segundos va a durar 24, 48, 72 horas y vas a tener una raíz de amargura en tu vida, que José Luis le habló. Vas a tener odio, vas a tener bronca y te vas a dar cuenta porque tal vez vas a ver a esa persona en la iglesia y cuando lo veas o lo vayas a saludar vas a sentir que algo te nace, algo hay en el corazón. Te nace algo. Entonces ahí te das cuenta que algo en tu corazón no está bien. Vamos a leer en 2 Corintios 2, 10, 11. Dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Y si hay algo que he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja en alguna cosa, no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Cómo dice? Para que Satanás no saque ¿qué? ¿Y sabe cómo Satanás saca ventaja de estas situaciones? Dice Corintios 11, 14, creo que Satanás se disfraza como ángel de luz. Entonces, en el momento que vos tuviste una discusión, en el momento que vos tuviste una pelea, empezamos a sentir el susurro de Satanás. No correspondió lo que te dijo. Tu reclamo es cierto, tenés razón en lo que estás diciendo. No te tendría por qué haber tratado mal. No, vos tenés la razón. Peleá porque vos tenés la razón. Seguí adelante. Y cuando Satanás empieza a susurrar en nuestro oído, lo primero que hacemos es tomamos el papel de víctima. Yo soy el herido, a mí me pasó. ¿Y saben cuál es el problema cuando caemos en papel de víctima? Es que nos quedamos detenidos en el tiempo y empezamos a vivir en el pasado con las cosas que nos hicieron. Y no podemos mirar hacia el futuro, no podemos seguir avanzando. Porque algo nos retiene. No crecemos armónicamente, ¿sería así? No crecemos de manera pareja, no crecemos de manera sostenida. Podés crecer en tu vida profesional, tal vez te puede ir bien en el deporte, te puede ir bien en la facultad, pero tu vida espiritual está estancada. Y tal vez esa sea la respuesta por qué muchos hoy no están sirviendo en la iglesia. Porque muchos están estancados en las cosas que le hicieron. Muchos están estancados en lo que le sucedió y en lo que le pasó.
Y eso hace que vos no avances. Eso hace que tu vida espiritual no crezca. Esas heridas que vos tal vez en una discusión o en algún momento vos decidiste no hablarlas y dejarlas abiertas. Y esas heridas abiertas parecen indefensas, porque Satanás se viste como ángel de luz. Ya lo perdoné. Y vos pensás que los perdonaste. Pero si yo te digo, Pepito y Juancito, pónganse a trabajar. No, yo con él no trabajo. ¿Por qué? Porque no tengo piel, no me cae. Hay algo de cuestión de piel que no me cae. Yo con esa persona no trabajaría. No, con esa persona no sé si serviría yo, no sé si haría un equipo con tal persona. Nos volvemos desconfiados, empezamos a juzgar. Heridas abiertas. Rencores y raíces de amargura que tenemos en nuestro corazón. Suena duro, pero el Señor anoche me hablaba y me decía, sucede mucho y pasa mucho. Y yo vine a libertar mi iglesia, me dijo el Señor. Y hoy este mensaje yo sé que es para alguien, y yo sé que este mensaje alguien lo está escuchando y lo tiene que recibir. Y ahora vamos a hablar del perdón. Y yo quiero explicar bien qué es el perdón. Los adolescentes que están, voy a dar dos ejemplos muy claros. Uno que va a ser, ¿cómo se dice?, didáctico, y el otro lo voy a ejemplificar con mi vida y con lo que me pasó. ¿Pasa, Mateo? Los adolescentes que ya vieron esto, por favor, no spoileen, porque ya lo hice el ejemplo de los adolescentes. Y perdóname, Mateo, porque es la segunda vez que te hago. Lo quiero mucho a Mateo. Está nervioso por él. Mateo, préstame 100 pesos. ¿Esto cuánto es? ¿Cuánto es? Ya le debo 200 pesos. Perdón, Mateo. Mateo, ¿vos me lo vas a cobrar? ¿Me lo vas a cobrar? Eso es el perdón. ¿Sabe lo que él hizo? Renunció a su derecho de cobrármelo. Renunció a lo que yo le debía. Eso es el perdón. Renunciar, vos tenés un cheque y lo rompés y dejás la justicia en la mano de Dios. Te debo 200 pesos, Mateo. O ponele cinta. Con cinta capaz que pasa. Mateo, ¿qué dijo? No te lo voy a cobrar. Te perdono los 100 pesos que me rompiste. Así es la vida. La justicia la dejamos en la mano del Señor. Y que el Señor haga la justicia. No es un papel que nos corresponde a nosotros. ¿Y saben lo que es el perdón? El perdón es un proceso. Y el proceso inicia cuando yo decido perdonar. Y la otra vez escuchaba un coaching que lo explicó muy bien y me gustó. El perdón es esto. Hay una fábrica de gaseosa, bien, sopla aire caliente, se infla la botella, pasa, llenan el líquido, pasa, etiqueta y va al packaging. ¿No es cierto? Fue un proceso donde se hizo la botella, se llenó de gaseosa, etiqueta, packaging. Bien. En el medio cayó coca, manchó la botella, esa botella cuando pasa el control de calidad, se la saca y vuelve a empezar de cero. Así es el perdón. El perdón inicia, continúa, no tiene interrupción y culmina. Vuelvo a explicar de nuevo.
inicia con mi decisión de perdonar, continúa, culmina. Pero en el medio, si yo interrumpo el proceso de perdón con las sacadas en cara, con las heridas abiertas, vuelvo a cero de nuevo. ¿Por qué? Porque lo estoy viviendo nuevamente y estoy sintiendo como que esa situación yo ya la viví años atrás. Y no solo tengo un problema, tengo dos problemas. Tengo que batallar con lo que me acuerdo y con lo que estoy sintiendo en este momento. Entonces el perdón ese es un proceso donde yo no lo puedo interrumpir. ¿Y saben de qué manera no lo tengo que interrumpir? Cuando haya una discusión entre matrimonios, cuando haya una discusión entre padre e hijo, líderes o en la iglesia, vos sí sos responsable de la emoción que estás sintiendo y no saques cosas del pasado. Porque si esa persona ya se arrepintió, Cristo perdonó, no abras la herida de nuevo. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces ese momento, cuando yo siento de que tengo que echar en cara o sacar en cara algo, me lo tengo que guardar. Y ir a la presencia del Señor y pedirle, gracias, toma mucha agua, y pedir al Señor que te saque esos sentimientos. Yo sé que es difícil batallar con tu propia mente. Tal vez a mí el perdón hace tiempo lo he ejercitado y últimamente no tengo este problema, pero sí yo batallo con mi mente por ahí con algunas cosas. Por ejemplo, a veces batallo con la ansiedad en mi cabeza. Y yo lo batallo y yo sé que es difícil. Porque a veces nosotros no queremos sentir en nuestra cabeza y en nuestro corazón lo que estamos sintiendo. Pero la mejor manera de batallar es ir a la presencia de Dios. Yo me acuerdo que empecé orando a la mañana y después a la noche. Y después en un momento que tenía tanta ansiedad, tuve que agregar la oración al mediodía. Y después del mediodía, porque sentía paz, tranquilidad, era como que me volvía en sí, pero después era como que me duraba un tiempo corto y tenía que volver a la presencia. Y así oraba 4 o 5 veces por día y apartaba el día para orar. Y así yo lo pude vencer. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si hay algo a mí que me sirvió a mí, que yo le digo a los líderes y le digo a los adolescentes, oren con Biblia en mano. La palabra de Dios tiene poder. Y si yo cuando oro y digo, empiezo a leer, Señor, en tu palabra dice y escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tú estás diciendo que yo me quite todo enojo, toda ira, toda maledicencia y tú tienes el poder para cambiar y transformar mi vida. ¿Qué me pasó a mí? Me choqué con la cruz de Cristo. La que me salvó y me sacó del barro, Dios me puso en un lugar privilegiado. Y si hoy vos viniste acá y no tenés idea de lo que estoy hablando, Cristo es la solución para tu vida. Si te chocaste con la cruz de Cristo, nunca vas a ser igual. Porque Cristo tiene el poder para hacer las cosas de nuevo. Aquel que está en Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Claudia, vení un segundo, por favor. El Bauti, se terminó el Bauti. Este es el momento donde voy a empezar a ejemplificar con mi vida. Ya hice un ejemplo didáctico de romper el billete y ahora voy a ejemplificar con mi vida. Vení, quédate acá, Claudia. Yo sé que ella es tímida, no le gusta.
No, vení para acá. Yo anoche le decía a Claudia que iba a contar esta historia y me dice, ¿y por qué lo vas a contar? Porque me es fácil hablarte desde mis heridas que fueron sanadas. Y el testimonio que yo tengo es lo que ustedes pueden ver cómo Dios tiene el poder para cambiar y transformar vidas. Y si yo no le hubiese perdonado a ella y ella no me hubiese perdonado a mí, porque nuestros primeros 2 años de matrimonio fueron duros, donde muchas veces se nos cruzó por la cabeza separarnos y tirar la toalla. Pero si no hubiésemos perdonado hoy, Bauti, no existiría. Este niño que ven acá no existiría. Si yo no hubiese perdonado a mi esposa y mi esposa no hubiese perdonado a mí. ¿Cómo no alegrarme y contentarme con el Señor de mi salvación? Y voy a poner otro ejemplo que justo lo vi al negro. Hace un año con el negro nos peleamos y nos dijimos de todo por teléfono. Y anoche el negro me estaba consolando orando por mí. Si yo no le hubiese perdonado al negro y el negro no hubiese perdonado a mí, anoche me hubiese perdido la hermosa bendición que el negro Monzón esté orando por mi vida. Ahora yo te pregunto a vos, ¿cuántas bendiciones te estás perdiendo por no perdonar? ¿Cuántas bendiciones te estás perdiendo por no soltar el pasado? Yo si no perdonaba a mi hijo hoy no existía. Sin darme cuenta lo iba a abortar. Y eso es lo que me alaba el Espíritu Santo. Mi iglesia no está avanzando porque hay personas que todavía no pueden ser libres. Hay personas que necesitan sanar su corazón. Y hoy el Señor le está hablando a ustedes para que sanen su corazón. Hoy el Señor vino a traer restauración a su iglesia. Y lo dijo Leandro, y cuando Leandro lo oró, el Señor me confirmó esta prédica. El Señor vino a traer restauración a su iglesia. El Señor hoy vino a tratar esas heridas que no fueron tratadas. Pero ahora el tratar heridas implica que yo voy a tener que transitar un proceso de dolor. Porque toda herida, y acá hay varios médicos, toda herida, cuando me van cosiendo siento dolor y me duele. Y después la herida, cuando va cicatrizando, también me va doliendo y me va molestando. Y cuando a mí me limpian una herida, ¿alguna vez alguna madre limpió una herida a un nene chico con jabón o a mí solamente me la hacían de chico? ¿No? Bueno, mi mamá me limpiaba con jabón blanco la herida y dolía en las rodillas. Cuando uno se caía era niño, dolía. Pero me la estaba desinfectando. Y tal vez hoy el Señor viene a tratar tu herida y vas a tener que pasar un proceso de dolor. Pero cuando pases ese proceso de dolor, la bendición va a llegar a tu vida. Y vas a estar conectado nuevamente y como iglesia vamos a seguir avanzando hacia adelante. Y lo que somos hoy pocos sirviendo, nos vamos a multiplicar. Y ya no va a hacer falta que oremos por líderes nuevos. El Señor va a levantar líderes nuevos. El Señor va a levantar siervos nuevos. ¿Por qué? Porque hoy vino a sanar a su iglesia. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en la postura de víctima? ¿O vas a tomar la decisión de perdonar? Porque esto no se trata de quién tiene la razón. Y el mejor ejemplo que yo tengo es de Jesucristo. Lucas, no hace falta que lo busquen, 23:34. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Escúchame, a Jesús, Pedro lo negó, Judas lo entregó. Participaron de la cena, le lavó los pies con el quien lo iba a traicionar.
sus discípulos los dejaron solos. Y Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él no permitió que el dolor o la traición lo atrapen. En vez de recordar lo que le hicieron, Él eligió liberar su corazón de todo resentimiento en la cruz de Cristo, para que vos y yo tengamos vida y vida eterna. Y en estos momentos quiero decirte algo. El principal proceso de sanación son dos cosas solamente. Es Dios y usted. Dios, ¿qué hace? Lo sobrenatural. ¿Y vos qué haces? Aprendés a perdonar. Y yo hoy voy a invitar, si alguien quiere pasar al frente, para que estemos orando por ello, por usted. Porque el proceso de sanidad empieza y es necesario que nosotros oremos por tu vida. Pero ojo, acá empieza. Cuando llegues a tu casa, tenés que acercarte a la presencia del Señor y entregar eso malo que estás sintiendo o esas heridas que no fueron tratadas. Porque si hoy vos pasás acá al frente y los pastores oran por vos, te vas a ir en paz, te vas a ir tranquilo y lleno. Pero va a pasar 1 o 2 días y te vas a sentir peor. Puede ser contraproducente. Entonces, si vos hoy estás decidido a perdonar, hace falta que nosotros, los pastores, oren por ustedes. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Alguien se anima a pasar a orar? Los invito a que pasen a orar. Mientras tanto yo voy a ir orando. Padre Santo, Señor, yo te pido, Señor, que en estos momentos, Señor, tú estés sanando, Señor, las heridas, papá. Que tú, Padre Celestial, estés, Señor, restaurando a tu iglesia, papá. Señor, yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, los corazones, Señor, sean quebrantados ante ti, Señor. Que tú estés sanando, Señor, heridas, Señor. Que tú estés sanando heridas no tratadas, Padre Santo, Señor. Que tú, Padre Celestial, estés, Señor, hoy, Señor, sanando esos corazones que tal vez en algún momento fueron abusados, papá. Y que hoy sienten que no pueden perdonar porque sufrieron y cada día que pasan su vida es una tortura. Pero hoy tú le dices a esas personas que tú puedes sacar ese dolor y puedes sacar esas heridas. Yo te oro por esta iglesia, Padre Celestial, para que seamos una iglesia que podamos seguir avanzando hacia adelante, papá. Que podamos, papá, cada día, Señor, perdonar y seguir. Porque, papá, escrito está que si nosotros no perdonamos, tú no nos perdonas a nosotros, Señor. Entonces, papá, yo te pido por esta iglesia y yo, Señor, te pido que en este momento el Espíritu Santo esté dando convencimiento de pecado, Padre Celestial. Y que, Señor, hoy nos vayamos, Señor, libres en Cristo Jesús, Señor. Que nos despojemos de la mochila que nos pesa, Señor. Que nos despojemos de esa carga que no la tenemos que cargar nosotros, Señor. Porque todas esas cargas fueron clavadas en la cruz de Cristo, Señor. Y el Señor, tú, Señor, no nos haces para que vivamos esclavos. Tú viniste, Señor, a libertarnos, Señor. Y en Cristo Jesús somos libres, Señor. Por su gracia, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Para terminar, la gracia de Dios puede llegar a los rincones más oscuros de tu alma.
tenelo en cuenta. Y si que hoy decidís perdonar, es necesario que hoy estén orando por tu vida. Porque el Señor hoy te está llamando para que seas libre. Yo soy el barro, tú el alfarero. Estoy en tus manos y en el fuego. Tú das mi forma, mi única forma. Tú ya me ves como soy y sé